Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Les saludamos un día más desde Radio Sefarad en este tributo, un tributo que, como saben, nos acerca a Cecilia Levitt. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex, buenas tardes. Bueno, y en el que escucharemos hoy de tu voz esa historia de Franz Peter Quien. Así es, Alex, hoy vamos a ir para Checoslovaquia, Praga, gueto de Terezín, y vamos a incursionar en el tema del arte, que como yo digo es muy difícil a través de la radio, ¿no?, poder hablar de arte, pero voy a intentar de hacerlo, ¿no?, de la mejor manera posible. Este personaje lo voy a llamar Peter, ¿vale? Así lo llamaban, Peter Quien, nace en 1919 en Checoslovaquia. Era hijo de Leonard y de Olga Frankel Quien. Su padre pertenecía a la población judía de habla alemana de los Sudetes, que limitaba con Alemania. Su padre, Leonard, era un fabricante textil y tenía una fábrica propia. Y la madre, Olga, había pertenecido toda su familia al Imperio Austrohúngaro. Quiero hablar de este término, ¿no? Los judíos de habla alemana. Este término se va a popularizar muy rápido después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Austrohúngaro, que tenía diferentes poblaciones étnicas, se desmembró. Y entonces la recién formada República de Austria Alemana pedía su anexión a Alemania con el fin de crear un solo Estado-nación. Pero el Tratado de Versalles de 1919 o el Tratado de Saint-Germain se lo prohibieron y van a forzar a toda la población alemana de los Sudetes a convertirse en ciudadanos de Checoslovaquia. Y a Austria, poblada por alemanes étnicos, también los van a obligar a permanecer separados de Alemania. Incluso los países vencedores de la Primera Guerra Mundial van a prohibir el término Austria alemana, como así también la Bohemia alemana o la Moravia alemana. Entonces, de 1918 a 1938, más de 3 millones de alemanes étnicos quedaron forzosamente viviendo en el lado checo. De esta cantidad de habitantes en las tierras checas, que estoy incluyendo los Sudetes, los judíos constituían el 1% de la población. Estamos hablando que aproximadamente 120.000 judíos vivían ahí, según el censo de 1930. Ahora bien, después de 1929, la familia de nuestro personaje, de Peter Quien, se va a mudar a Brno. Peter se va a inscribir en un colegio, en un gimnasio alemán, donde rápidamente va a destacar en dibujo, en pintura y en escritura. Y ya en el año 36 se gradúa y solo se va a mudar a Praga para estudiar en la Academia de Bellas Artes. También va a asistir a la Oficina Pragensis, que era una escuela privada de diseño gráfico que estaba dirigida por un conocido artista judío. Ya llegamos a 1938, estamos todavía antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y aquí Alemania se anexionó los Sudetes. Y unos meses después, marzo del 39, ya Alemania invadió Praga y se anexiona las provincias de Bohemia y Moravia en Checoslovaquia. Aquí tanto el primer ministro de este protectorado de Bohemia y Moravia como el presidente eran católicos conservadores que aprobaron medidas antijudías. Y, por ejemplo, el ministro de Justicia era muy conocido por estos sentimientos pro-nazis. Inmediatamente a los judíos se les prohibió participar en el gobierno,
en los negocios y en diferentes organizaciones, incluidas las escuelas. Se les prohíbe viajar en tranvía, se les obliga a quitar la nieve de las calles. Estas organizaciones judías de Praga fueron clausuradas o tomadas por la Gestapo. Y ya una ola de arrestos van a tener como objetivo a miles de activistas judíos de izquierda y refugiados alemanes. Más de 1.000 fueron capturados y llevados a campos de concentración en el Reich, y la mayoría de ellos eran judíos. Peter va a tener que abandonar la academia por ser judío, pero va a continuar estudiando en esta escuela privada que mencioné antes, la Oficina Pragensis. Y también va a tomar clases dentro de la sinagoga de Vinohardi, cerca de su casa, que también eran estudios propiciados por la propia comunidad judía. Y en septiembre ya del 40, que apenas tiene 21 años, Peter se va a casar con Ilse Stranska-Pilsen. Se casan y ya al final del 41, ya hablamos de Reinhard Heydrich, que era el jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, un nazi. Esto incluía también jefe de la Gestapo, jefe de la SD, y especialmente protector, cubría esta zona de Bohemia y Moravia. Y es él que va a ordenar ya las deportaciones regulares, digamos, de judíos a campos de concentración. Ya estamos en el 41, finales de noviembre, ya tenemos el campo de concentración y ese de tránsito, que era el campo de Terezín o de Theresienstadt. Este era un campo cerca de Praga, unos 30, 40 kilómetros de Praga. Este campo de Terezín va a recibir el primer envío de prisioneros judíos en el año 41. Casi acabando el año 41, el 14 de diciembre, Peter fue transportado a este campo de trabajo, al gueto de Theresienstadt. Este gueto yo lo he desarrollado en otros tributos, es un gueto muy particular. Aquí fue deportada la élite judía, intelectuales, artistas, músicos, poetas, científicos, porque había un objetivo, ¿no? Como prevención. Los nazis ya, si en algún momento perdieran o perdiesen la guerra, iban a intercambiar estos prisioneros judíos por alemanes, por nazis o por necesidades concretas para poder salir de Alemania. Ahora bien, Peter, dentro de este gueto, le van a asignar como trabajo el departamento técnico, un departamento como de diseño gráfico, y él va a trabajar como dibujante y como diseñador junto con otros artistas. Voy a mencionar solo algunos, como Bedrich Frita o Leo Haas, que también yo le dediqué un tributo en alguna que otra temporada. Ahora, en el 42 ya llega a este gueto la esposa de Peter, Ilse. Y unos meses más tarde van a llegar los padres de Peter, Leonard y Olga. El Consejo Judío que administra el gueto de Terezín para los alemanes le va a asignar importantes proyectos, como hacer recibos de vales que se usaban en lugar de dinero en el campo. Le van a asignar que realice la cartelería para señalizar el gueto. A veces estos eran trabajos también encargados por los propios alemanes. Pero, que esto es lo más interesante, Peter va a documentar en secreto la vida diaria de los judíos, de los reclusos, de los prisioneros que estaban ahí. Es interesante porque Peter tiene materiales, a diferencia de otros artistas en otros guetos. Al trabajar en el departamento de diseño gráfico, puede hacerse con material, con colores, con ceras, con carbonilla, para poder realizar estos dibujos, ¿no? Entonces va a crear retratos, también obviamente otros dibujos, y va a escribir, porque no nos olvidemos que también era alguien que tenía mucha facilidad para la escritura, y va a escribir obras de teatro, poemas,
y va a escribir un libreto para una ópera que voy a mencionar más tarde. Peter no se va a limitar a pintar solamente el sufrimiento y la muerte de estas víctimas. La mayoría de las veces pintaba pequeñas historias de la vida cotidiana en el gueto. Y me llamó la atención porque Peter tenía como un costado lleno de humor. Hay cuadros en los que aparecen personas en primer plano, con un pequeño recuadro, la mayoría de las veces en la parte superior derecha y con letra muy pequeña. Por ejemplo, él relata el sueño de esa persona. Así se ve a la enfermera que atendió a Peter, que sueña con que el médico en jefe la cargue en sus brazos. Otros, por ejemplo, sueñan con escalar una montaña, con hacer una expedición en barco, o añoran sus instrumentos musicales. Y hay un cuadro donde una mujer sueña con él, con Peter, quien que era su novia, quien era un talento universal, incluso bajo las difíciles condiciones de su reclusión. Como digo, escribía, dibujaba, hacía poesía, pero va a ser en su escritura, en su lírica, todavía más que en sus pinturas, donde Peter va a poder expresar ahí la crueldad y la tristeza del campo de concentración. El 16 de octubre de 1944, la esposa de Peter, Ilse, y sus padres, los padres de Peter, Leonard y Olga, fueron seleccionados para la deportación. Peter aquí se va a ofrecer voluntario para ir con ellos. Y es así como Peter y su familia son enviados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, en la Polonia ocupada por los alemanes. En principio, cuando llega al campo, Peter sobrevive a este proceso de selección, pero al poco tiempo va a enfermar, probablemente de tifus, y va a morir a los 25 años a finales de octubre de 1944. Y su esposa y los padres de Peter van a ser asesinados en Auschwitz-Birkenau. Antes de su deportación, Peter va a confiar a Elga, que era una amiga en el gueto, su discípula, una artista, le va a confiar a Elga una maleta que contenía cerca de 500 obras de arte y muchas de sus cartas, de sus escritos. Sugirió que Elga escondiera la maleta en la sala de enfermedades infecciosas donde trabajaba su madre, suponiendo que los alemanes no realizarían búsquedas allí por miedo a contagiarse. Y gracias a los esfuerzos de Elga, ¿no?, a pesar del peligro que implicaba, Elga logra salvaguardar las obras de arte hasta la liberación. Por primera vez puede verse parte de su obra, ¿no?, y también como una selección de sus poemas, en el año 2008 en el Museo de Solingen, en Alemania. En el catálogo de esta exposición, ya los curadores, los organizadores, hablan del descubrimiento de un polifacético artista que dio muestra de su talento estando en este infierno, ¿no? Y son ellos que van a hablar de un artista que pinta el infierno y que lo convierte en paraíso. Esta es un poco una expresión de estos curadores. Ahora hay otros artistas que cuando ven esta exposición comienzan a analizar su arte, y algunos dicen que el arte de Peter se asemeja en estilo a las narraciones de Kafka. Y yo quiero decirles que también fue autor del libreto, del guión, de una ópera llamada Der Kaiser von Atlantis, el Kaiser de la Atlántida, que el artista, el músico Viktor Ullmann, también residente en el gueto de Terezín,
es quien le va a colocar la música, ¿no? Toda la música de la ópera es creada por Víctor Ullmann. O sea que ambos van a colaborar estando en el gueto de Terezín. Como digo, colaboran, esto sucede alrededor del año 43. Esta ópera, los nazis no van a permitir que se represente allí, dentro del gueto. Sin embargo, hay una ópera, otra que se llama Brundibar, que sí se representa dentro del gueto y que había sido escrita por otro judío músico, la había escrito antes de la guerra y la acaba en el gueto de Terezín. Con lo cual, Brundibar se ensaya dentro del gueto. Sin embargo, esta ópera, El Kaiser de la Atlántida, los nazis no van a permitir que se represente allí. Y contaros que el guión se va a finalizar recién en 1970 y se va a estrenar, ¿no? Es un estreno mundial presentado por la Ópera de los Países Bajos en Ámsterdam. Va a tener lugar, como digo, recién en diciembre del 75 y la ópera va a ser dirigida por Kerry Podvar. Como digo, tanto el compositor como el libretista fueron asesinados en el campo de concentración de Auschwitz, tanto Víctor Ullmann como nuestro personaje Peter Quien. Y lo mismo, Víctor Ullmann, antes de su muerte, también entrega toda su música para que alguien se la pueda esconder, y es por eso que la podemos tener hoy en día. Víctor Ullmann expresa, ¿no?, en su momento en Terezín, dice que el gueto de Terezín no frenó su impulso creativo. Voy a ir cerrando el tributo. Quiero contar un poco el contenido de esta ópera, por qué llega a ser tan importante y la van a estrenar en los años 70. Como digo, Víctor Ullmann comienza a trabajar junto con nuestro personaje quien escribe el guión, el libreto. Es una alegoría sobre el desprecio de los nazis por la vida humana. La muerte y el arlequín, que representa la vida, ya no cumplen ninguna función en el imperio de la Atlántida, donde el emperador en general, que esta es una alegoría de Hitler, no valora ninguna de las dos. Y como resultado, los vivos han dejado de vivir y los moribundos han dejado de morir. El emperador intenta dar un giro positivo a las cosas, declarando que sus soldados son ahora invencibles, pero en realidad sus ejércitos yacen heridos y sangrando en una agonía que la muerte no puede acabar. Entonces la muerte le ofrece al emperador un trato. Reanudará su trabajo si el emperador es su primera víctima. El emperador está de acuerdo y el trabajo termina con un recordatorio: no tomarás el gran nombre de la muerte en vano. Me parecía interesante hablar del contenido de esta ópera. Como digo, estoy cerrando el tributo. Lo primero que se me cruza por la cabeza es todo lo que se perdió, ¿no? Toda esta cultura, toda esta creatividad, grandes talentos con una formación importante que correspondía sobre todo a la época de la emancipación, la ilustración, los ilustrados, ¿no?, los grandes soñadores, esta libertad también que tenían para integrarse en la sociedad, a pesar de que el antisemitismo siempre estuvo presente, pero que tenían esta libertad de poder crear. Esto por un lado. La frase de el infierno convertido en paisaje me pareció una frase muy significativa, del gran valor de los artistas. Hablamos de Peter Quien, pero hablo en nombre de Peter, menciono y quiero homenajear a todos los otros artistas de este gueto, ¿no? El gran valor de a pesar de las situaciones, de seguir dibujando, pintando, escribiendo música, y yo creo que sobre todo es para informar la verdad. Estos retratos, sobre todo, era para dejar huellas de seres queridos. Viva el arte, esto es lo que quiero decir, que nos trae emoción, que nos ayuda, ¿no?, a generar empatía y
y que nos habla de la honestidad. Con esto me despido. Bueno, Cecilia, pues gracias por acercarnos y descubrirnos a este artista, a haber trazado este retrato de Franz Peter Quien aquí en Radio Sefarad, en este tributo en el que les esperamos en una próxima edición. Al igual que a ti, les invitamos a escuchar otros programas de todos estos ya que se van agrupando en este espacio que pueden encontrar en nuestra página web. Gracias, Cecilia. Gracias, Alex. Un abrazo. מכל כאביי, מכל בדידותי.